Nuestros compañeros entonces han realizado diferentes exposiciones sobre los contratos típicos, ¿no? Hemos visto que por medio de las exposiciones de los compañeros, que existen diferentes modalidades bajo las cuales se puede celebrar un contrato de compra-venta. Dentro de los contratos de compra-venta, nosotros hemos visto que se da una modalidad que implica un contrato de compra-venta, disculpen, un contrato de compra-venta de inmuebles sobre medida. Y es que al final nos refiere Carlos Morales Guillén, existen situaciones por las cuales se vende mercadería, ¿no? De acuerdo a la medida. Y la medida termina siendo determinante para comprar un determinado bien. Sin embargo, acá nos estamos refiriendo a la compra-venta de bienes muebles sobre medida. Cuando la medida, bueno, en primer lugar tendríamos que definir, ¿no? Nosotros ya sabemos que el contrato de compra-venta es un contrato bilateral que por tanto es, bueno, esto sería una redundancia, ¿no? Sinalagmático perfecto, por el cual, disculpen un momentito, por el cual el vendedor transfiere al comprador un bien inmueble determinado por su medida. En este caso, la medida va a resultar un elemento, digámoslo así, va a implicar un elemento determinante, ¿no? Determinante al momento de celebrarse el contrato. Podemos decir como ejemplo, y tal cual ustedes han visto en el video, $20 por el metro cuadrado, ¿no? Por metro cuadrado. Entonces, cuando estamos ante este tipo de contratos, nosotros estamos ante contratos que van a implicar una compra-venta sobre medida, ¿no? Sobre este contrato es necesario manifestar que si existe medida inferior o superior, va a operar la disminución del precio o el aumento del precio según el caso, ¿ya? Entonces, eso es importante dentro de este tipo de contrato. Si la medida que en realidad tiene el bien inmueble, porque muchas veces se realizan transferencias de bienes según la medida, ¿no? Voy a venderte 300 metros cuadrados a $20 el metro cuadrado, por ejemplo, ¿no? De un terreno. Entonces, cuando se da este tipo de negocios jurídicos y es determinante la medida para celebrar el contrato, si la medida termina siendo, si la medida es menor o mayor a la pactada, correspondería la disminución o aumento del pago del precio, ¿no? ¿En qué tipo de contratos no va a operar esto? Muchas veces la medida se establece simplemente como un elemento accidental al momento de transferir el derecho de propiedad de un determinado inmueble. Por ejemplo, transfiero el bien inmueble ubicado en la avenida 16 de Julio, calle tantos, no sé, ¿no? Y describes el bien y ponen como como una característica más que el bien tendrá, por ejemplo, 200 metros cuadrados o 300 metros cuadrados. Entonces, en ese caso, si se dan cuenta, no ha sido determinante el precio, la medida para establecer el precio. Por tanto, en este caso, no va a operar el aumento o la disminución del precio, exceptuando la situación en la cual la vigésima parte del bien exista una diferencia mayor o menor en una vigésima parte, ¿no? de la extensión que se ha transferido. Entonces, a ver, vamos realizando algunas puntualizaciones.
La intención de los contratantes está dirigida al número y no así a la especie y cuerpo, por lo que el pago del precio se realiza según el número, ¿no? El pago del precio se realiza según la medida o número que se ha establecido en el contrato, ¿no? Ese es un aspecto determinante de este tipo de contratos. Si la medida es considerada por el contrato, lo que habíamos dicho, de manera subsidiaria, no hay lugar a la disminución del precio. Esto es importante, ¿no? Si la medida acordada es menor o mayor, sin embargo, esta termina siendo, sin embargo, esta se ha establecido, se establece de manera accesoria, digámoslo así, y no determinante, no corresponde el aumento ni la disminución del precio. Se exceptúa de esto, entonces, a los casos en los cuales la medida exceda o sea menor a la 20ª parte de la medida establecida por el contrato, ¿no? Si, por ejemplo, hemos establecido que se vende un lote de terreno de 100 metros cuadrados, pero en realidad el mismo había tenido 120 metros cuadrados o había tenido 80 metros cuadrados, entonces en estos casos sí se podría dar la disminución. Pero si estamos ante ciertos casos en los cuales la medida termina siendo excesiva o menor, pero en una 10ª parte, por ejemplo, entonces no va a corresponder la disminución, ¿no? Ni el aumento del precio. Eso es algo importante. La única manera en que en estos contratos en los cuales la medida se establece de manera subsidiaria terminen generando como consecuencia jurídica el aumento o la disminución del precio es si se excede una 20ª parte o si la 20ª parte, o si existe una medida inferior en una 20ª parte a la establecida por los contratantes. Esto es un aspecto importante y es algo que va a diferenciar esto, digámoslo así, entonces se puede aplicar a los contratos que no han sido determinados por medida, pero cuando existe ese exceso o ese restante establecido por las partes de manera subsidiaria, ¿no? Por otro lado, si se compran, ustedes ya han visto, ¿no? La exposición del estudiante Wari Mamani, él es el que nos establece de manera clara estos aspectos. Por otro lado, nos dice que en la legislación comparada incluso esto opera en un décimo. Sin embargo, nuestra legislación establece que si es que existe una 20ª parte que excede o que es menor en la medida acordada por las partes, entonces recién operaría este aumento o disminución. Sin embargo, si es que la medida ha sido determinante, puede ser cuando exista, qué sé yo, inclusive 1 metro o 2 metros de diferencia, ¿no? Eso espero que se haya comprendido. Por otro lado, si es que se transfieren 2 o más bienes inmuebles y en algunos existe excedente y en otros falta, entonces va a operar la compensación, ¿no? Se compensan los excedentes con los faltantes en otros terrenos. Por otro lado, si el comprador puede desistir si sucede este exceso o medida inferior a la 20ª parte, ¿no? El comprador puede desistir entonces de la venta en caso de existir una 20ª parte de diferencia en la medida, ya que sería absurdo, ¿no? Obligarle al comprador a pagar ese 20% que tendría que pagar en caso de que el bien tenga un exceso. Ahora, si es que existe también una medida menor, él podrá realizar el desistimiento, ¿no?
de la venta, y esto está facultado por la misma ley. La disminución del precio y el desistimiento prescriben en un año, ¿no? El comprador, entonces, no podrá solicitar la disminución, ni podrá desistir del contrato de compra-venta sobre medida si ha transcurrido un año desde que se ha celebrado el contrato de compra-venta. Obviamente, las prescripciones, ustedes saben, tienen que realizarse a petición de parte, ¿no? Esto no opera de oficio. Tiene que hacerlo, entonces, y tiene que solicitarlo mediante, tiene que solicitarlo antes del tiempo establecido, ¿no? Estas serían, entonces, las características del contrato de compra-venta de bienes inmuebles sobre medida. Espero que haya quedado claro. Así podemos pasar nosotros a revisar algunas puntualizaciones sobre otro de los contratos que sus compañeros han realizado, como es el contrato de compra-venta de herencia, ¿no? Por lo cual vamos a pasar a borrar esto y vamos a pasar a desarrollar el contrato de compra-venta de herencia. El contrato de compra-venta de herencia no difiere mucho, no difiere en realidad del contrato de compra-venta que nosotros ya hemos podido analizar, por lo cual cuando nosotros hablamos del contrato de compra-venta de herencia, vamos a estar hablando también de un contrato bilateral sinalagmático perfecto, por el cual una persona, diríamos entonces que estamos ante un contrato bilateral, sinalagmático, perfecto, por el cual una persona denominada vendedora transfiere en su calidad de heredera los bienes, transfiere en su calidad de heredera como la herencia que ha recibido, ¿no? A favor del comprador que por su lado realiza el pago de un precio, ¿no? Y esto es un aspecto determinante en la compraventa. El precio es una obligación exclusiva, ¿no? Digámoslo así, de los contratos de compraventa. Es una obligación que no se da, por ejemplo, en el arrendamiento. Ese es un error, por ejemplo, que he visto en el trabajo de Marco Antonio, ¿no? Marco Antonio en alguna de sus diapositivas nos pone que en vez de canon de arrendamiento, establece que se estaría pagando un precio. Sin embargo, no. La finalidad del precio va a terminar siendo la adquisición del derecho propietario. Entonces, si nosotros somos rígidos al momento de establecer la terminología jurídica para estos contratos, entonces tenemos que considerar que no es un precio el que está pagando el arrendatario, ¿no? Eso ya lo vamos a ver en nuestra siguiente clase. Cuando nosotros tratamos este tipo de contratos, el contrato de compra-venta de herencia, estamos ante una situación en la cual el heredero enajena el patrimonio del decuyus a un heredero o a un extraño, ¿no? La transferencia, entonces, se realiza a un heredero o un extraño, ¿no? El objeto, entonces, de la transferencia va a ser el patrimonio, ¿no? Del decuyus. Va a ser el objeto de la transferencia, es el patrimonio del decuyus, es decir, del causante a título universal. Aquel que aquel que transfiere su patrimonio
una vez abierta la sucesión con el fallecimiento natural o con la muerte presunta, ¿no? Respecto a los requisitos, vamos a revisar algunos de los requisitos que algunos han sido considerados por la compañera Leticia Mendoza y otros no han sido desarrollados a cabalidad. En primer lugar, uno de los requisitos es que la sucesión debe estar abierta. Nosotros hace un momento hemos visto cuáles son las etapas de la sucesión hereditaria y hemos establecido que la apertura de la sucesión hereditaria se va a dar el momento que se da el fallecimiento o el fallecimiento presunto del decuyos. Entonces, no se puede dar la transferencia o la venta de una herencia que todavía no se ha abierto, ¿no? Es decir, si no ha fallecido o si no se da el fallecimiento presunto o el fallecimiento natural del vendedor, digo, del patrimonio del causante, el vendedor no puede transferir. Por otro lado, no puede comprender bienes que todavía no le correspondan como parte de la herencia, ¿ya? Es importante manifestar que el coheredero va a transfiere su cuota parte, es decir, que el mismo no puede transferir bienes que todavía no han sido divididos, ¿no? Usualmente se da, ustedes saben, entre los coherederos la figura de la división y partición de los bienes del decuyus, ¿no? Para que estos puedan tener la posesión de los mismos, para que los mismos puedan tener el goce pleno de los mismos. Sin embargo, si es que el heredero le transfiere ya un bien que le corresponderá en un futuro, estaríamos ante una compra y venta simple, ¿no? Se le está transfiriendo un bien. En el caso de la compra-venta de herencia, lo que está sucediendo es que se transfieren no solo los activos, es decir, no solo los bienes, sino también existe la posibilidad que el acervo patrimonial, que el acervo hereditario que se transfiere, comprenda además las deudas. Entonces, al comprender las deudas, sería absurdo que el heredero simplemente trate de transferir un determinado bien que posiblemente le corresponde en la división y partición. Lo que le corresponde entonces vender es esa cuota parte ideal, ¿no? Lo que se transfiere entonces es una entidad abstracta y no así un bien en concreto. Eso es algo importante que ustedes tienen que conocer. Entonces, lo que se está transfiriendo básicamente no es la calidad de heredero, pero sí son los derechos que pueden recaer sobre los bienes, ¿no? Y también las obligaciones que puedan recaer sobre el acervo hereditario. Estamos entonces ante la venta de una abstracción. Si se individualizan los bienes, estaríamos ante una compra-venta normal, ¿no? Por ejemplo, si yo he adquirido por herencia una casa y transfiero esa casa, entonces estaríamos ante una compra-venta normal, porque estoy transfiriendo un bien que ya ha pasado a ser de mi propiedad y no le estoy vendiendo la herencia propiamente dicha. Por otro lado, se ha dado el concepto de un precio alzado, ¿no? El precio es alzado. Cuando nosotros hablamos de precio alzado, nosotros nos estamos refiriendo a un precio global, ¿ya? El precio alzado entonces va a significar un precio global por la totalidad de los bienes y obligaciones que pueda tener la herencia, ¿no? Esto es algo importante. El precio es alzado. En alguna parte la expositora se confunde, ¿no? Equiparando el precio alzado a un precio elevado. El precio alzado significa que no se está determinando el precio de cada uno de los elementos de la herencia, sino que se está dando un precio global, ¿no? De igual manera, en la compra-venta de inmuebles sobre medida, que hemos visto hace un momento, si es que existe un precio alzado, entonces no va a corresponder, pues, aplicar las reglas de la compra-venta sobre medida, ¿no? Por otro lado, no puede comprender la herencia con beneficio de inventario o la herencia a condición. Eso ya nos lo ha explicado de manera clara la compañera en el video al que ustedes tienen acceso, ¿no? Un aspecto importante sobre este contrato de herencia es que estamos ante un contrato ad solemnitatem, ¿no?
no, ad probationem, perdón. Ad probationem. Es decir, que mínimamente debe celebrarse por escrito. Nosotros hemos visto y tenemos conocimiento que el contrato de compraventa es consensual, ¿no? Sin embargo, la excepción se da en este contrato de compraventa de herencia que requiere mínimamente celebrarse por escrito. Toda vez que cuando uno transfiere una herencia, también forman parte de la herencia las obligaciones, el comprador debe, dentro de sus obligaciones, además de pagar el precio, debe reembolsar los pagos, tiene que reembolsar entonces, perdón, tiene que reembolsar los pagos que se ha dado, que el vendedor ha realizado a los acreedores de la herencia, ¿no? Que genera la herencia. Estas son algunas consideraciones sobre este contrato de compra-venta de herencia. Tenemos además dentro de los contratos que han analizado sus compañeros y que han analizado de manera clara, el contrato de compra-venta con pacto de rescate, que también tiene ciertas peculiaridades que han sido expuestas por el compañero Mendoza. Y a ver, ¿qué podemos decir al respecto? Aspectos que no han sido tocados. Esto ya tiene sus antecedentes en el Códex Romano. Antecedentes en el Códex Romano. Aspecto que no se ha tomado en cuenta. Tal vez faltó revisar un poquito de los antecedentes. También podemos decir que en la legislación comparada, otros códigos denominan a este instituto como compra-venta con pacto de retroventa, ¿no? Porque existe la posibilidad que el comprador, que el vendedor nuevamente vuelva a adquirir el bien. La definición de mesineo no se la toma se la toma un poco a la ligera al momento de exponer esto, y es interesante, ¿no? En el contrato de compra-venta con pacto de rescate, existe, nos dice Francesco Mesineo, una condición resolutoria. Una condición resolutoria para el comprador y una condición suspensiva para el vendedor. ¿Por qué? Porque quien compra ya tiene el derecho. Ya tiene el derecho, entonces está pendiente la extinción de su derecho. Si la condición no se realiza, es decir, si la devolución del pago no se realiza, estamos ante una condición fallida y el derecho continúa, ¿no? Si la condición, es decir, si el comprador devuelve los montos de dinero pagados por el precio y además de los gastos que ya ustedes han estudiado, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a extinguir el derecho. Por eso estamos ante una condición resolutoria para el comprador. Por otro lado, estamos ante una condición suspensiva para el vendedor. ¿Por qué una condición suspensiva? Porque se realiza la venta, entonces el comprador ya adquiere la propiedad. ¿Verdad? Como ya adquiere la propiedad del comprador, lo que sucede es que el bien es de su propiedad. Entonces, el que ha sido el vendedor todavía ya no tendría derecho sino hasta el momento en que restituya el pago, ¿no? Por lo cual, al no tener un derecho y estar pendiente el nacimiento de su derecho nuevamente, estamos ante una condición suspensiva. Estos son aspectos que ya hemos estudiado en el momento de estudiar las modalidades generales de los actos jurídicos, ¿no? Además, entre las peculiaridades de este instituto jurídico, podemos mencionar lo que hace un momento había sido preguntado por Ivana, ¿no? El plazo máximo para el rescate es de 1 año en caso de bienes muebles y de 2 años en caso de
tratarse de bienes inmuebles, ¿no? Este es un aspecto importante a tomar en consideración. Si es que se ha pactado por un tiempo mayor, la ley automáticamente lo que va a hacer es disminuir el plazo que habrían acordado las partes, ¿no? El comprador debe recibir nuevamente el precio para que el vendedor adquiera nuevamente la propiedad. De igual manera, debe reembolsar las reparaciones de venta. Ese es este es otro aspecto a tomar en consideración dentro de las peculiaridades de este contrato. Por otro lado, si el comprador no quiere recibir el precio, eso es un aspecto importante también a considerar, si el comprador no quiere adquirir el precio, debe plantearse la oferta de pago seguida de consignación dentro del plazo de 8 días, si no, el derecho termina caducando, ¿no? Entonces, a tomar en consideración ese aspecto. Ustedes ya han visto esta figura de la oferta de pago seguida de consignación, ¿no? Que se realiza en vía voluntaria, pero eso lo van a ver en la materia de derecho procesal civil. Por ahora basta establecer que es el procedimiento al que se debe acudir en caso que el comprador no quiera recibir el precio, ¿no? Si se ha realizado el pago, también puede rescatarse de subadquirentes por parte del vendedor. Es decir, si el comprador ha transferido el bien a subadquirentes y todavía nos encontramos dentro del plazo, el vendedor puede recuperar el bien de manos de quien se encuentre el bien. El vendedor adquiere la cosa sin las hipotecas o cargas que recaigan sobre el comprador. Probablemente durante ese tiempo el comprador ha adquirido ciertos gravámenes, o bueno, ha adquirido ciertas obligaciones que han gravado el bien. Entonces en este caso no corresponde que estos gravámenes continúen en contra de quien ha sido en este contrato de compra-venta con pacto de rescate vendedor, ¿no? Si varios han vendido un bien sujeto a copropiedad, existen también ciertas reglas, ¿no? Si varios han vendido un bien sujeto a copropiedad, cada uno puede recuperar su cuota aparte. Si varios han vendido una cosa indivisa, también pueden reclamar su cuota aparte. Si fallece el vendedor, los herederos pueden exigir, se puede exigir la cuota aparte a cada uno de los herederos, ¿no? Y el comprador, ahora, si fallece el vendedor, perdón, los herederos pueden exigir cada uno su cuota aparte. El vendedor puede exigir que todos los coherederos concurran para exigir esto, ¿no? Y si no existe acuerdo, solo aquellos que estén dispuestos a recuperar la cosa y que ofrezcan rescatar la cosa, van a poder realizar el rescate del bien. En caso de fallecimiento del comprador, se exige a cada uno de sus herederos la parte que le corresponde restituir. Debido al tiempo que ha transcurrido y que ya no nos queda mucho, vamos a quedar acá y la siguiente clase vamos a continuar realizando ciertas puntualizaciones sobre el contrato de permuta.